con 5 minutos mínimo, ¿no? Voy a avanzar esto, que voy a resumir un poco para igualar, y entonces así que me dice como alguna vez... ¿Y cómo son? Ah, no está grabando todavía, ¿no? Ya está grabando el video. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Voy a tener que hacer un avance un poquito más rápido. Ya hemos concluido la parte correspondiente a los nematelmintos, cabalmente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, hemos concluido la parte de los nematelmintos. Han dado un examen, teóricamente el examen ha estado bien, ¿no? Entonces significa que ahora vamos a entrar a hablar de lo que son estos intestinales por cestodo. Y dentro de los aspectos generales, vamos a hablar, por ejemplo, los cestodos o los platelmintos, ¿no? Que están caracterizados fundamentalmente por el aspecto aplanado o acintado, con simetría bilateral muy similar, sin cavidad celomática, ¿no? Hablamos de la cavidad celomática o pseudocelomática en el caso de los nematelmintos, ¿no? Los cestodos son exclusivamente para esos aplanados, dorso-ventralmente. Semejan cintas, lo que comúnmente se las conoce con nombre de tenias, ¿no? De tamaño variable y de constitución anatómica. Presentan morfológicamente, si yo describo, va a presentar lo que es un escólex, el cuello y la estróbila. Los tres elementos morfológicos que permite diferenciar, ¿no? Acá tenemos la morfología. Esto viene a ser lo que es el escólex. Esto es todo el cestodo. Este escólex correspondería a este extremo. Viene un cuello corto y todo lo que está. Y eso hay una imagen que permite entender mucho más fácilmente. El escólex, un cuello corto, y todo esto que está vendría a ser lo que comúnmente llamaríamos el cuerpo de la tenia, que se denomina estróbila. Las estróbilas, ¿por qué está cortado esto? Porque justamente están formados por segmentos que se pueden desprender favorablemente en muchos de los parásitos, ¿ya? Generalmente el escol es la porción anterior del parásito, ¿no? Pequeño, de la cabeza, de tamaño de la cabeza de un alfiler. La función primordial es actuar como órgano de fijación, ¿no? Órgano de fijación cabalmente que permite en todo caso actuar para poder evitar ser expulsado por el peristaltismo. En algunos de ellos pueden presentar ventosas, ganchos y otras que reciben la denominación de bóteles. Las ventosas tienen un aspecto redondo, oval, ¿no? Presentan una capa muscular cabalmente que son 4 en un escólex. Las bóteles hendiduras longitudinales que vamos a ver enseguida, ¿no? Por delante de las ventosas se encuentra una zona que se llama zona retraíble, o sea, como el rostelo, que presenta los ganchos. Esos ganchos penetran la mucosa del intestino delgado, producen menor daño que, por ejemplo, la lanceta retráctil del tricocéfalo. El cuello es delgado y relativamente indiferenciado. Tiene la capacidad de que a través del cuello formar todo el resto del aliento, es decir, todo lo que es la estróbila. ¿Ya? El cuerpo, como les decía, estróbila está formado por numerosos números variables de proglótides, que son elementos cuadrangulares dispuestos del cuerpo. Los cestodos, cuando se observan morfológicamente, son de color blanco o blanco grisáceo. Ya no es habitual que se vea mucho en los pacientes, ¿no? Son solevantamientos formados por una membrana y sirven para aumentar la capacidad de absorción. Posee 2 capas musculares y carece de un aparato digestivo. Acá, como decía yo siempre, se menciona morfológicamente y se habla siempre de los sistemas, sistema nervioso y excretorio. Es decir, al describir, cuando se ve en Botero, por ejemplo, va describiendo en esa forma, ¿no? Son hermafroditas y cada
proglótide tiene la capacidad y presenta un sistema, llamaremos sistema o elemento sexual masculino y femenino, donde desarrolla el útero con la capacidad de almacenar huevo, ¿no? Y eso permite la diferenciación. Los proglótides permiten diferenciar las especies, ¿no? Adelantándonos un poco, se consigue la eliminación completa del parásito cuando desprende directamente, ¿no?, el escólex, en lo cual justamente va a ser eliminado por el organismo, ¿no? Continúa el crecimiento a través de la parte delgada. Muchos de estos cestodos tienen ciclos relativamente complejos, donde intervienen huéspedes intermediarios. Otros pueden transmitirse directamente de persona a persona por la ingesta de huevos. ¿Ya? Acá está uno. Y vamos a comenzar hablando específicamente de lo que vienen a ser las teniasis. ¿Ya? En el hombre, la infección producida por formas adultas del género Tenia, que comprende dos especies, Tenia solium y Tenia saginata, que se desarrolla principalmente en el intestino delgado del hombre. Los huéspedes intermediarios naturales que intervienen dentro de la transmisión de la enfermedad pueden ser animales, en cuyo tejido se desarrollan los llamados los metacestodos o formas larvales o citicetas. En la Tenia saginata, por ejemplo, tiene importancia, sobre todo, ¿no?, el ganado vacuno, y en el caso de la Tenia solium es el cerdo. Ambas especies son fundamentales para poder realizar especies de animales, ¿no? Acá tenemos un poco el escólex, ¿no?, el parásito, ¿no? Acá la Tenia saginata, que no tiene la cadena de gancho, ¿no? Acá creo que en una de las clases últimas de práctica hemos podido ver los huevos de Tenia. No describimos, pero en una de las siguientes clases vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las filarias para ver. Diferencias morfológicas. Por ejemplo, en el caso de Tenia solium, hemos dicho que el escólex es el elemento de fijación, pero hay la presencia de 4 ventosas y un rostelo, es decir, los ganchos que se fijan al intestino, ¿no? Proglótides grávidos que se puede observar, digamos, en el laboratorio, aproximadamente con menos de 12 ramas uterinas. Menor tamaño, hasta 5 metros. Menor número de proglótides, hasta 1000. En cambio, en el caso de la Tenia saginata, un escólex con 4 ventosas y rostelo de ganchos. Proglótides grávidos que son eliminados con más, o sea, tienen más de 12 ramas uterinas, ¿no? Mayor tamaño, hasta 10 metros. Por eso, generalmente se puede hablar de que la infección es única y tiene hasta 2000 proglótides. Fíjense. En la Tenia solium, los proglótides grávidos salen solos con menor frecuencia, es decir, se expulsa mucho menos. Presencia de 3 lóbulos ováricos en los proglótides maduros. En la Tenia saginata, los proglótides grávidos se eliminan con más frecuencia y salen espontáneamente. Presencia de 2 lóbulos ováricos a los proglótides maduros y presenta un esfínter vaginal. Los huevos aproximadamente pueden medir de 30 a 40 micras. Lo característico es que tiene doble membrana gruesa y sobre todo van estrías radiadas que van entre la primera y la segunda membrana, que le da semejanza a una llanta. Muchas veces cuando se describe se habla de eso al respecto. Son de color café. En el interior de las 2 membranas se encuentra el embrión hexacanto o llamado oncósfera también, que presenta 3 pares de ganchos. ¿Ya?
Normalmente el laboratorio cuando observa esto con microscopio óptico estándar no se observa una diferencia entre los huevos de Taenia solium y Taenia saginata observados con microscopio óptico estándar que empleamos en los laboratorios, ¿no? Muchos laboratorios, institutos, etcétera, se puede emplear, no se encuentra una diferencia muy grande, ¿no? Acá tenemos, si mal no recuerdo, en una de las últimas prácticas pusimos varias preparaciones y pusimos un huevo de Taenia también. Pero en una de las siguientes prácticas que haremos, seguramente también enfocaremos y podremos ver estas características. En el ciclo de vida, el hombre es el único huésped definitivo, ¿no? Y generalmente, ¿cómo se adquieren al ingerir carne cruda o mal cocida del huésped intermediario que tiene las larvas? Normalmente el paciente infectado va a eliminar los segmentos de proglótides con las materias fecales y caen en la tierra y se desintegran. Cuando son ingeridos por animales que actúan como huéspedes intermediarios, los embriones de sacato se liberan en el intestino delgado, ¿no? Las dos Taenia tienen huéspedes muy importantes, por ejemplo, y las larvas se las conoce con el nombre de cisticerco. Cerdos para la Taenia solium y ganado vacuno para Taenia saginata, ¿no? Puede ocurrir, que vamos a ver más adelante, la cisticercosis humana está producida solo por Taenia solium cuando el hombre ingiere huevos. Penetra en la pared por la circulación, pero este es el ciclo que mayormente paciente infectado con Taenia. Entonces, tienen el intestino, entonces elimina al medio externo, caen en el suelo, los segmentos de proglótides que se desintegran y liberan los huevos. Pero ocurre muchas veces que el paciente elimina en el medio ambiente, en el exterior, mala condición. Y muchas veces los cerdos buscan las fuentes de alimentación de, emplear una palabra, desperdicios. Accidentalmente ingieren los huevos, el huevo ingresa, pasa directamente a través del tubo digestivo, llega al estómago y se libera la larva, penetra por la mucosa y se distribuye, por ejemplo, a nivel del organismo y especialmente en el músculo, ¿verdad? Entonces, cuando se faenea la carne, el paciente cuando consume carne cruda o mal cocida, ¿no? O no debidamente cocida de cerdo que contiene las larvas, se infecta por la teniasis. Ingresa la carne, llega al estómago, por carnivorismo se libera y posteriormente ya la larva va a ir desarrollando en el lapso de un periodo de tiempo, ¿no? Unos 2-3 meses, va desarrollando a parásito adulto. No se realiza ciclo pulmonar o ciclo de los que mencionamos en algunos de los parásitos, sobre todo en el caso de Ascaris lumbricoides, uncinarias y estrongeloides, ¿no? En la mayoría de los pacientes por teniasis, por el tamaño del parásito, la infección es única, puede haber 2 o 3. El parásito va a fijarse por ventosas o ganchos. La patología mayormente no causa, pese al tamaño del parásito, una irritación, una inflamación, por ejemplo, del intestino. No determina más. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Es resumido un poquito, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, y Botero también resume un poco. Alteración del apetito, disminución del mismo. Síntomas digestivos, un dolor abdominal, especialmente epigastralgia, ¿no? Náuseas matinales y constipación. No es un parásito que determina aumento de las evacuaciones. A veces el paciente, sobre todo los niños, muchas veces presenta una irritabilidad, ¿no? Y cambio de carácter. Síntomas alérgicos por la expulsión de
los segmentos de proglótides puede haber un poco de prurito anal. ¿Ya? El diagnóstico de certeza al visualizar los proglótides grávidos alguna vez, y entonces eso se recomienda guardar. ¿Y qué es lo que se hace? Se coloca entre dos portaobjetos, por ejemplo, y se observa las ramas uterinas. Las que tienen mayor número de ramas uterinas corresponderían a la tenia saginata. Menor número de ramas uterinas, no tengo que contar, pero se observa en los segmentos proglótides y se llega a un diagnóstico de certeza cuando el paciente o el familiar lleva los segmentos que ha expulsado el niño, por ejemplo. El examen copapastológico nos permite identificar los huevos. Doble membrana, ¿no? Generalmente estrías radiadas, solo observamos el huevo de color café, es generalmente muy reconocible para poder llegar a eso. En el tratamiento, generalmente vamos a emplear muchas veces la utilización, por ejemplo, de otro medicamento, el praziquantel, que es un derivado piracinoquinólico, se absorbe en el intestino. El albendazol también mejor. Pero en la siguiente diapositiva, justamente estoy describiendo un poco. Praziquantel. Derivado piranicin isoquinolínico. Se absorbe muy rápidamente en el intestino. Produce cambios estructurales en el tegumento de los parásitos. Aumento de la permeabilidad de los iones de calcio. Entonces eso altera y hace que finalmente se produce una parálisis, se desprende el escólex del paciente. Este efecto permite el desprendimiento del escólex y la dosis puede variar entre 5 a 10 miligramos. Entonces, frecuentemente, y también la utilización del albendazol, ¿no? Botero menciona también la utilización de la niclosamida, pero la niclosamida, por la dificultad de absorción, ya no se está utilizando actualmente porque ha habido una mejor utilización de praziquantel y albendazol, ¿ya? En la epidemiología, muchos de la epidemiología la pasan mucho más rápido, ¿no? Infección cosmopolita. El hombre es eslabón importante para la infección, ¿no? Contaminar los ambientes con las heces, presencia de huéspedes intermediarios, saneamiento ambiental básico deficiente, factor que va a influir. Después, inadecuada canalización de excretas, cuando no se elimina la materia fecal. Falta de tratamiento de aguas que permiten el regado de la planta, ¿no? Entonces, esto es lo que cabalmente nos va a permitir ver. Voy a pasar directamente a hablar del segundo parto, que es Hymenoleucis nana, ¿no? Hemos visto que las tenias son de mayor tamaño. En cambio, en este caso, el parasitismo de este cestodo es múltiple, ¿no? Los partos adultos se localizan principalmente en el intestino delgado, ¿no? De huéspedes definitivos. Aquí se habla de huésped el hombre y roedores. No es que habitualmente el hombre consume roedores, no, pero sin embargo va a actuar como factores de contaminación de alimentos. El parásito es mucho más pequeño el cestodo, que puede medir de 2 a 4 centímetros. Un escólex con 4 ventosas, rostero retráctil y corona de ganchos, la misma característica, ¿no? Cólex con ganchos y ventosas. Acá tenemos la imagen del huevo, que probablemente en una de las siguientes clases vamos a observar. Doble membrana, generalmente, y la característica. Entre la primera y la segunda membrana, vamos a poder observar, por ejemplo, que existen filamentos en forma de mechones, ¿no? Este es el parásito, un cuello más, el escólex, cuello corto y delgado, y los segmentos de proglótides son más anchos que largos, ¿no? Cuello largo y delgado, lo que yo mencioné hace un momento, por ejemplo, los huevos ovalados de 30 a 40 micras, de 40 a 50, perdón, color blanco amarillento, filamento en forma de mechones, y en el interior se encuentra la oncósfera, que va a dar lugar a la formación de la larva cisticercoide, ¿ya?
Voy un poco más dinámicamente porque la verdad que la idea es que podamos concluir esto porque hemos tenido unos 2 días, 2 viernes que no hemos pasado clase. Entonces tenemos que ir avanzando más. Influyó también un poco en el paralelo un sábado 2, el paralelo 2 sábados, el paralelo 4A también, ¿no? Por el hecho de que le subo, le bajo, ¿qué le hago? Ya. 25 lo puse, no sé, a ver. O sea, está más fresco el medio ambiente, ¿no? Ya. En el ciclo de vida, ¿no? Generalmente lo que ocurre es lo siguiente. Va a mencionar, va a estar en el intestino, elimina, pero voy a describirlo, ¿no? En forma literal, ¿ya? Entonces, el hombre se infecta al ingerir los huevos, alimentos contaminados, que son inmediatamente infectantes a ser eliminados. En el duodeno, ese huevo se rompe, libera la oncósfera que penetra la vellosidad intestinal. De ahí van a venir la manifestación de clínica. Y al cabo de 2 a 3 días desarrolla ya el estado larvario, larva cisticercoide, ¿ya? Y la estructura de forma alargada, ¿no? Y se puede observar, alguna vez que se hace una observación, el escólex invaginal. La larva cisticercoide completa su crecimiento, puede romper la vellosidad, más bien lo puse en gran forma, y se libera hacia la luz del intestino. Se fija la mucosa e inicia la formación de proglótides, ¿no? Del ciclo completo, ¿no? Y desde la ingesta del huevo hasta la formación del ejemplar agudo, 3 semanas. El ciclo puede presentar algunas variaciones. Por ejemplo, la autoinfección endógena. Cuando los huevos, sin salir al exterior, eclosionan en el interior del intestino. Y la autoinfección exógena cuando el mismo individuo se infecta por los huevos eliminados en sus heces. ¿Ya? Acá tenemos la importancia de los roedores que contaminan. Muchos de los roedores pueden tener algunos artrópodos o insectos, los cuales están eliminados, contaminan los alimentos y el hombre ingiere los alimentos contaminados con eso. No es que va a haber ingesta de roedores, absolutamente, ¿no? Pero, claro, las heces contaminan los alimentos, las heces de roedores, sabemos eso que son fundamentales en muchos casos. O también los alimentos contaminados con eso. La patogenia mayormente puede, algo que no mencioné acá, va a ser generalmente que va a alterar un poco la vellosidad intestinal momentáneamente y va a producir, por ejemplo, lo que se llama una inflamación catarral. Ahora, en los individuos con padecimiento intenso, diarrea, dolor abdominal, meteorismo, que se refiere a la dificultad en cuanto a la producción de algunas enzimas digestivas parcialmente, ¿no? Y la inflamación catarral, el dolor, el niño mayormente afectado en todo caso, ¿no? Muchas veces los niños en las guarderías pueden ser sujetos por los manipuladores o los que cuidan a los niños. El diagnóstico, el examen copopatológico directo, ¿no? Búsqueda de huevos, fundamentalmente, ¿no? Utilizando lo que son los métodos de concentración, como el método de Formollet, el que mencionamos alguna vez. La prevención y tratamiento, sobre todo, está dirigido fundamentalmente a lo que es, ¿no? La adecuada disposición de excretas humanas, utilización de alcantarillado, letrinas, etc. Educación para la salud, control de los manipuladores de alimentos y personales adentro. Protección de alimentos, agua, utensilios, ¿no? A nivel individual, aseo frecuente de manos
evitar la onicofagia, ¿no? Fundamentalmente, y tratamiento de los pacientes infectados. ¿Ya? ¿Y está claro? ¿Alguna duda por acá? En el tratamiento, el medicamento de elección fundamentalmente va a ser praziquantel, ¿no? Funciona con albendazol también, ¿no? 25 miligramos kilogramo peso. Y se puede repetir en las 2 semanas. El albendazol, una respuesta adecuada al tratamiento. Luego, hablaremos de lo que es la tercera especie. Como digo, he hecho más dinámico esto con el fin de la explicación. No podemos pasarlo por alto si no explicamos, ¿verdad? Y tenemos un nombre un poco diferente, Diphyllobothrium latum y Diphyllobothrium pacific, ¿no? Infección parasitaria por cestodos del género Diphyllobothrium, en el cual fundamentalmente los estadios larvarios se van a desarrollar en huéspedes intermediarios. Ya no va a ser el ganado vacuno o el ganado porcino. El parásito presenta, ¿no? Primero, localización intestino delgado del hombre. Mide de 3 a 10 metros y 1,5 a 2 centímetros. Es cólex en forma de espátula y está provisto 2 ventosas longitudinales que son las botrías. ¿Ya? Cuello largo y delgado, estróbilo abundantes proglótides 2000 a 4000. Presenta un poro genital para eliminar los huevos. Los huevos pueden medir 70 micras de diámetro, doble membrana, ¿no? Y esto que llama acá es un opérculo, que también se le conoce como casquete. Cuando el huevo evoluciona, pero ¿qué es lo que ocurre? Los huevos, cuando son expulsados por las heces, no inician la embriogénesis, sino que requiere llegar a un medio acuático, a un ecosistema que se llama, ¿ya? Y entonces, voy a escribir un ciclo un poquito diferente. El paciente tiene, esto significa que el paciente tiene el parásito en el intestino delgado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Elimina segmentos de proglótides y se eliminan los huevos. Pero ¿esto qué significa? Significa que hay un ecosistema. Entonces, el huevo necesita caer en un ambiente acuático para poder eclosionar. pH, salinidad, etcétera, ¿no? Se abre el huevo y permite la salida de la primera forma larvaria, que ya no la llamamos cisticerco, ni larva cisticercoide, sino coracidio. El coracidio ciliado va buscando y es fuente de alimentación. Este viene a ser los coracidios y este es un crustáceo. Pequeños crustáceos se alimentan y en el interior del crustáceo desarrolla el segundo estadio larvario. Me están siguiendo, ¿verdad? En el segundo estadio larvario desarrolla la larva procercoide. Los crustáceos que forman parte de los ecosistemas donde hay plantas, hay, por ejemplo, están lo que son, por ejemplo, los mismos crustáceos, peces, etc. Entonces, cuando los peces se alimentan de los crustáceos, se liberan y forma el tercer estadio larvario, que es la larva plerocercoide. Esa larva plerocercoide está en los peces. ¿Qué nos está mostrando acá? Peces pequeños que son consumidos por peces grandes. ¿Cómo infecta al hombre? El hombre se infecta por el consumo de peces crudos o mal cocidos, ¿no? El parásito llega al intestino, madura y desarrolla adulto. No produce una sintomatología muy marcada al respecto. Y la acción patógena, por ejemplo, de Diphyllobothrium latum, deriva del fenómeno de la acción tóxica y alérgica.
sabemos que muchos de los parásitos van a producir una reacción en el organismo, ¿no? Y por su gran tamaño puede aumentar la producción de mucos e inflamación. Y puede actuar con un mecanismo de tipo exfoliativo, ¿no? Agregado a la secreción de catabolitos, ¿ya? No se distraigan mucho. Me ha pasado con el anterior grupo y la verdad que no sé qué hacer. No, pero está grabando, no importa, sí, bueno. Están todo el día, ¿no? Imagínense, por ejemplo, a ver, piense, yo daría clases sentado ahí, no, tengo que moverme. O sea, después de clases generalmente, o sea, me canso un poquito porque lógicamente voy caminando mientras voy explicando, ¿no? Pero está grabando la clase, entonces para sí, ya lo ven ahí. ¿Están todo el día en clase? No. ¿O desde la mañana? 7:15 de la mañana. ¿Hay periodos de espacio? No. O sea, por ejemplo, yo agarro, paso clases, debo tener un receso y continúo. Sí, no. O sea, por lo menos este semestre o este año está mucho más intenso. ¿Verdad? Yo lo veo así, ¿no? Porque, por ejemplo, inicialmente iba a ser un solo grupo, yo lo veía más tranquilo. Se han dividido en dos grupos, entonces ambos se tiene que dar con mayor intensidad todo el aprendizaje. El mismo, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo tengo que ir avanzando y dando estas. Bueno, uno de los factores importantes dentro de la patología es que dihidrovalproilato va a destacar por la capacidad de sustraer la vitamina B12 del lumen intestinal. En una palabra, es un mecanismo de tipo exfoliativo, lo cual condiciona justamente a comprometer y formar una anemia megaloblástica. ¿Por qué megaloblástica? Porque los glóbulos rojos son mucho más grandes y son pálidos. La manifestación de clínicas, Botero relata que muchas veces no representa un problema muy grande, pero en unos casos puede haber, por ejemplo, que el paciente puede tener un dolor abdominal, porque el parásito no está libre, o sea, no me va a dejar de producir un malestar. El meteorismo que hemos explicado y sobre todo lo que llama la atención, la anemia megaloblástica en algunos de los pacientes. ¿Cuáles son los grupos de población que mayormente van a ser afectados? Si están cerca de los ríos, riachuelos o costas marítimas, son los pescadores, que muchas veces van a alimentarse de peces o pescado y no siempre lo hacen cocer, ¿no ves? Además, hay algún tipo de preparaciones que pueden determinar. El antecedente de una enfermedad de esto va a ser el consumo de pescado. Identificación de los huevos al examen corpoparasitológico. ¿Perdón? Puede haber, bueno, también digamos, ahorita no voy a revisar cuál es la especie más frecuente, pero muchas veces está presente, por ejemplo, los salmones no están, por ejemplo, en las costas marítimas, ¿no? O mayormente están en algunos ríos, ¿o no? Voy a averiguar. Claro, con cocción. No se come mucho un ceviche de salmón. El salmón generalmente es un plato bastante especial, ¿no? Es verdad, no es lo mismo que el sabalito, ¿qué más? Sabalito, el pacú o ¿cuál? ¿Ve? En cambio, no, el salmón es más, o sea, es un preparado un poco más especial, ¿verdad? ¿No? Entonces, cocción apropiada del pescado, ¿no? La educación. Tratamiento oportuno de las personas. Evitar el consumo, por ejemplo, de peces marinos ahumados o crudos, salvo que haya una constancia, pues no es tan fácil, de digamos, crianza de pescado, porque muchas veces se hacen pequeñas lagunas, ¿no?
Y el factor de riesgo se llama la ictiozonosis. No ve que, por ejemplo, la zoonosis es una enfermedad que puede afectar tanto al hombre como a los animales. Ictiozonosis se refiere a enfermedades que pueden afectar tanto al hombre como a los peces, ¿no? Depende de las especies, por lo menos en Bolivia no se ha encontrado mucho. En el tratamiento, el praziquantel, no tengo el praziquantel 10 a 25 miligramos y el medicamento actúa por parálisis espástica del parásito. Para la anemia, la dieta suplementaria. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? He ido un poquito más. Normalmente iba tenias y ya, pero... Entonces, vamos viendo acá. Ya. Vamos. No, falta todavía. No estamos. No, tenemos que... Vamos a estar un ratito más. A ver. No, si no, no vamos a tener que prolongar el otro semestre más, si no, no alcanza. ¿Mañana tienen clase? No. ¿Ve? Es todos los días, la verdad. Yo lo veo eso, o sea, es... La verdad que yo prefiero lo siguiente. Prefiero avanzar un poco y acabar más antes, ¿ya? Porque la experiencia me ha mostrado, aunque se grabe acá, que muchas veces cuando hacemos el receso, prolongamos nuestro receso. A veces son 10, 15 minutos, entonces subimos y hay que acabar la clase. En cambio, preferible es seguir, ¿verdad? No sé si los demás encerrar, porque los recesos... Ya, mejor, ¿no? Miércoles, hoy día ha sido fatal. No, ¿verdad? En el anterior grupo de medicina tropical... ¿Qué? ¿Cómo? No, yo sé, pero yo voy a acabar 6:10, 6:15. Porque normalmente es, o sea, pero sé que hay micros por lo menos hasta las 8 o 9. Más es dependiendo de la zona. Entiendo. Bueno, entonces hemos concluido la parte de la segunda unidad y entramos a la unidad 3. Para estos tisulares paralmintos. Y esto comprende cabalmente lo siguiente. Entonces vamos a describir otro tipo de parásitos. Y los parásitos comprenden lo que vienen a ser, por ejemplo, las filarias. Patógenas y no patógenas. Por ejemplo, hablaremos de un nombre diferente, la Bucharderia bancrofti, la Brulla malayi, la Oncocerca volvulus y la aloa. Y las manzonelosis, que se refiere a parasitosis no patógenas o filarias no patógenas. Hablaremos después de la Trichinella spiralis, Extosoma manzoni, Hematobium japonicum, fasciola hepática y fasciolopsiosis. Fasciosis intestinal por trematodos. De esto, por ejemplo, hay dos actividades. Una primera, que va a ser, por ejemplo, lo que es los casos clínicos, que vamos a ver más adelante, la forma en la cual, mientras vamos preparando la monografía que ya hemos distribuido. Y luego vendrá, por ejemplo, lo que es un segundo examen parcial. ¿Ya? Siempre describimos el ciclo de vida, ¿no? Hablaremos de los principales signos y síntomas, porque nosotros no vamos a reconocer, en todo el tiempo en microscopio, vamos a basarnos en el microscopio, vamos a tener que hablar y conocer las enfermedades parasitarias, ¿no? En muchos casos. La patogenia, el daño que produce el parásito, los métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento de elección y las medidas de prevención. Todo lo que justamente vamos a ir
tomando en cuenta al respecto. Y vamos a comenzar hablando de la filariasis. En este caso vamos a ver que las filariasis son producidas por nemátodos filiformes, generalmente son largos, ¿no? El parásito adulto tiene localización tisular y las formas embrionales o microfilarias se encuentran en la sangre. O sea que a nivel de los tejidos van a estar los parásitos, ¿ya? Y generalmente las formas embrionarias las vamos a encontrar en los tejidos. Cuando hablamos de las generalidades de las filarias son nemátodos muy similares a Ascaris, uncinarias, Trichuris trichura, etc., ¿no? Trichuris trichura. Pueden medir entre 2 a 50 centímetros, bastante grande. Esta imagen corresponde a la forma de la larva, ¿ya? Porque los adultos, la imagen que tengo es esta, ¿verdad? Pero para ilustrar las presentaciones hechas, un tubo digestivo muy similar, cavidad bucal, porción muscular anterior, esófago que termina en la cloaca. Siempre los parásitos adultos hembras son de mayor tamaño que el macho. Las filarias pertenecen a la familia Filaridae, ¿no? Que son parásitos que corresponden a diferentes sistemas circulatorio, linfático, muscular, tejido conectivo, ¿ya? Y pueden afectar las cavidades serosas de los vertebrados. Las filarias son vivíparas, es decir, van a permitir el desarrollo de formas larvales, ¿no? La morfología y localización son útiles para identificar la especie, por un lado, ¿no? Y clasificarla. La presencia de una membrana en las formas embrionarias que sobresale más allá permite, por ejemplo, y también la existencia de columnas de células permiten identificar las diferencias. Tenemos algunas de las preparaciones en el laboratorio que vamos a ver, no tenemos todas, pero vamos a poder observar algunas de ellas al respecto. ¿Ya? Las principales especies que parasitan al hombre corresponden justamente a lo que es la Buchereria bancrofti, la Brulla malayi, Onchocerca volvulus y Loaloa. En tejidos periviscerales se puede encontrar, por ejemplo, la Manzonella osardi, Manzonella perstans y Manzonella streptocerca. ¿Se acuerdan que mencioné Manzonellosis? Corresponde a estas tres especies que se las conoce como las filarias no patógenas. Muy bien. En general, para hablar de un ciclo de vida muy general, podemos decir que generalmente para estos adultos machos y hembras, ¿no? El macho fecunda a la hembra y la hembra desarrolla las larvas, ¿no? Las larvas van a salir a la circulación. Entonces, evolucionan los vectores. ¿Por qué? Porque van a ser ingeridos por vectores biológicos, mosquitos. A través de la pared estomacal alcanzan los músculos torácicos, llegando al estadio de larva en los músculos torácicos. Posteriormente, después voy a mostrar el ciclo con toda la característica, alcanzan el estadio de larva filariforme metacíclico que migra a la probosis. ¿Qué es la probosis? Es justamente el elemento anatómico de los vectores que permiten tomar contacto con la piel. ¿Ok? Y la abandona en una nueva picadura, ¿no? Como digo, necesariamente tengo que avanzar. Lamentablemente no están todos, pero no podemos ir. O sea, normalmente creo alguna vez he suspendido cuando hay 2 alumnos o 3. Pero si ahorita están, 2, 4, 6, del 50%. Hay 1 o 2 que creo que Noemí García está delicada, están 3 delicados.
No podemos, ¿no? Entonces, la primera enfermedad que vamos a hablar de la filariasis linfática. ¿Qué significa linfática? Que está localizada a nivel de los órganos linfáticos. Dos nematodos, la Wuchereria bancrofti y la Brulla malai, ¿no? Que normalmente residen en el sistema linfático del organismo. En general podemos decir, por ejemplo, que distribución geográfica, alrededor de 120 millones de personas infectadas en todo el mundo. Ayer mostraba, por ejemplo, la imagen del mapa, ¿no? Y hablando en América, Brasil, las Guyanas, Colombia, Venezuela y en África. Y al hablar de África, ustedes saben que tiene una compañera de África, ¿no? Y hay varios compañeros que son, sobre todo, ya me olvidé su nombre, pero entonces ahí comentaba un poco, porque hay que comentar algunos aspectos de las características del continente africano. Tal vez ella viene de un país que está por acá, que es Togo, ¿no? Y ha venido, no sé si se mueven o todo, pero vienen a tal vez mayor facilidad, mayor condición, porque no es tan fácil que vaya y venga, pero el compromiso de la filariasis en diferentes países, en India, en Asia, ¿no? En parte, por ejemplo, la parte, por ejemplo, de China, etcétera, ¿no? No afecta mucho a la parte de Europa. Afecta a varias poblaciones, Asia, África, América Central y del Sur, ¿no? 1.1 millones de personas. 120 millones de personas afectadas en 83 países. Del mecanismo de transmisión por medio de hospedadores y... Cuando, por ejemplo, muchas veces se hacen los estudios, en las dos especies se puede observar el corte transversal, los órganos digestivos y la estructura. Como vuelvo a repetir, la forma que he presentado es la imagen de la larva para ilustrar las presentaciones. Las hembras son vivíparas y dan origen a las microfilarias. Por ejemplo, en el tamaño de la Wuchereria bancrofti, el adulto hembra 6 a 10 centímetros por 150 a 250 micras. El adulto macho 3 a 4 centímetros por 100 a 150 micras de ancho. La Brulla, adulto hembra, 5 a 6 centímetros, 160, es más pequeña. El adulto macho de 2 centímetros por 90 micras. Estamos hablando de los adultos, ¿no? Esa es la forma en la cual mayormente se la va a ver cuando se va a teñir la muestra obtenida de la larva en sangre. Algunos aspectos que voy a volver a mencionar cuando estemos observando un poco las preparaciones en la clase práctica. Para una clase donde vamos a ver filarias. Tenemos también algunos de los extosomas, ¿no? Longitud 200 a 300 micras, el diámetro, la vaina, eso es un elemento que permite identificar las filarias presente, que no se tiñe con giemsa, por ejemplo, espacio cefálico, los núcleos del cuerpo, gruesos bien separados, permite identificar en el caso de la Wuchereria bancrofti. La Brulla, ¿no? La longitud es muy similar, 220 a 250. El diámetro 6 micras. En este caso, por ejemplo, cuando se observa en las muestras, va a ver que se puede teñir directamente con giemsa, ¿no? Un espacio cefálico grande, núcleos del cuerpo gruesos, ¿no? Y en el extremo de la cola, dos núcleos y una punta roma. En el ciclo de vida, ¿no? Estamos todos, digamos, tomando en cuenta de que los parásitos se localizan en el sistema linfático. Parásitos adultos que viven en el sistema linfático y las microfilarias, la forma embrionaria, pasan a la sangre. O sea, el parásito adulto macho fecunda a la hembra y se liberan y pasan a la circulación durante la noche. ¿Qué ocurre? Generalmente durante la noche los vectores o mosquitos
van a picar al hombre y van a tomar las microfilarias, generalmente de varios géneros: Aedes, Anopheles, Culex y Manzoni, ¿no? Presente. ¿A qué hora salen la mayoría de los mosquitos? Durante la noche, ¿no? 10, 11, 12 de la noche hay una. Entonces, el mosquito infectado ha picado. Permite el desarrollo de parásitos adultos. Los parásitos adultos fecundan, sale la larva, pasa a la circulación y cuando hay un segundo mosquito que va a picar, absorbe la sangre e introduce la larva. La larva se dirige al estómago del mosquito, pasa a los músculos torácicos y pasa posteriormente a la proboscis, que hemos dicho que la proboscis es el elemento con el cual nos pica, ¿no? Tiene también palpos maxilares, etcétera, para morder. Pero, sin embargo, la proboscis toma contacto, inocula y absorbe sangre, ¿ya? Entonces, acá interviene ya directamente el vector. Dentro de la patología, cuando decimos patología, ¿a qué nos referimos? Al daño que produce el parásito, ¿no? Va a haber una etapa aguda, lesiones en los tejidos para estos adultos, causan dilatación de los... O sea, si está el parásito ahí, va a dilatar, porque no va a poder salir la linfa. Puede comprometer, que después vamos a hablar de eso, en los genitales masculinos va a afectar, va a producir un hidrocele, un quirocele y quiluria. Dentro de la explicación tengo una segunda etapa, antes de muchas veces de entrar a manifestaciones clínicas, poder hablar, por ejemplo, de a qué se refieren estas denominaciones. La segunda etapa, se ha dilatado, hay una linfangitis y una hipertrofia del endotelio, sobre todo en lo que viene a ser la parte genital y la parte de... Y la etapa final que se llama la elefantiasis. Fíjense, una pierna normal y esto, ¿qué nos llama la atención? Acá hay un pliegue. ¿Y por qué se llama elefantiasis? Porque es muy similar a, por ejemplo, porque la elefantiasis, ¿de dónde ha surgido el nombre? Porque es muy similar el tamaño de los miembros en relación al animal grande que existe en algunos países. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? Hay pacientes asintomáticas siempre. El periodo de incubación es largo, de 1 mes a 18 meses, ¿no? La forma aguda, a veces el paciente comienza a presentar una reacción local, presenta haber un dolor y un edema de los genitales, ¿no? En el hombre y también en la mujer la parte genital va a ser afectada, ¿ya? Ahí presenta, ¿no? Va evolucionando y se va presentando una linfangitis aguda. Lo ideal es que diagnostiquemos acá. Va a haber una epididimitis, orquitis, hidrocele y marcada eosinofilia, que voy a explicar enseguida. La fase crónica, una sintomatología manifiesta, linfoedema, obstrucción linfática, la quiluria, eliminación de la linfa a través de la orina y la ascitis. Puede ocurrir en pacientes. El paciente, por ejemplo, en África, muchas veces en las primeras etapas, se introducía mucho más profundamente en los lugares, ¿no? Es que es verdad, esto es real, puede haber una solución. Ahora, esto, o sea, ocurre porque justamente va a haber, o sea, esto se puede presentar en Brasil, se puede presentar también en India, se puede presentar en diferentes países. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de continuar, a ver, un ratito, déjenme continuar. Hipertrofia del tejido, la piel como acartonada. El testículo adquiere un tamaño bastante grande porque la linfa no está circulando.
Entonces, lo más importante, ¿no? Hay deformación que afecta a los genitales. Esta imagen en blanco y negro, sobre todo que tomé una imagen que fue, digamos, estaba en una imagen que fue tomada con una fotografía, por ejemplo, en países de África, en los africanos. Muchas veces han habido misiones, o sea, no son misiones, pero a partir del año, el año de 1700, 1800, por ejemplo, ¿qué es lo que ha habido? Los europeos han ido a África para sacar los beneficios, las riquezas, ¿no? Y entonces entraban misiones, ¿no? Y sobre todo muchas veces las misiones se acompañaban muchas veces de médicos que estudiaban y que iban acompañando principalmente a los grupos de soldados para proteger a sus grupos. Entonces justamente, y entonces los médicos tomaban las imágenes y comenzaron a averiguar, porque ¿qué es lo que hacía el paciente? Se introducía más profundamente. En los años, o sea, en la década del año fines de 1800 a 1900, generalmente no había el desarrollo de África. Habían mayormente tipos de comunidades que vivían dentro de las tribus. O sea, y entonces eso es lo que entraban y llamaba la atención, ¿no? Y ahí fueron las imágenes que se hicieron, ¿no? Ahora, lo que quiero es, antes de hablar de diagnóstico y todo, quiero cerrar esto. No sé si está esto aquí o no. Hay un anexo donde lo tengo eso. Bueno, no... bueno. Está en otra, pero después voy a hablar para complementar los helmintos tisulares. Porque no es... ya. Después voy a mostrar el anexo que lo tengo por acá, un poquito más allá. Ok. O sea, ahora, lo que decía, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué lugares o dónde se presenta esto, no? Está en diferentes países. Efectivamente, por ejemplo, Brasil tiene lo que decía hace un momento en países de Venezuela, ¿no? O las Guyanas, en la frontera que queda, no la frontera, que está en la costa, por ejemplo, costa este, por ejemplo, ¿no? De Brasil, todas las 3 Guyanas que tienen desarrollo y muchas veces se presentan en los climas. Lo que pasa es que el paciente, a ver, imagínense un paciente en estas condiciones, no va a estar circulando, tiene que retraer un poco, entonces es complicado, ¿no? Después, ¿cómo llegamos al diagnóstico? La parte clínica, pacientes que presentan eso, con una evolución larga, de un área endémica, ¿no? Y después el laboratorio lo que hace es un examen, si las formas larvarias están en la sangre, entonces voy a tomar una muestra de sangre, ¿verdad? Y voy a corroborar con Giemsa y se puede utilizar un método de concentración de nódulos. Mayormente vamos a encontrar las filarias durante la noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 2 antes meridio, ¿ya? La prevención.
Presencia de infección humana depende de factores ambientales. Proliferación de mosquitos, no es tan fácil el control. Los humanos que permiten la infección, la diseminación, porque están en áreas donde habitualmente hay mucho mosquito, no se toman las previsiones y puede haber un hacinamiento. Viviendas inadecuadas, barrios pobres de zonas tropicales. Es lo clásico, ¿no? Medidas de control, eliminación y reducción de vectores, ¿no? En los medicamentos de elección, la dietilcarbamazina, que se manejaba antes, ¿no? Y actualmente la ivermectina, que actúa sobre todo las formas microfilares. Muchas veces la ivermectina se va a combinar con el albendazol en el tratamiento, ¿ya? Y en programas de control, 6 miligramos kilogramo peso y la ivermectina, una dosis única que puede variar entre 20 a 400 microgramos, ¿ya? Ahí está la ivermectina. Entonces, esto es lo que quería que podíamos avanzar. Nos faltan algunas cositas que vamos a aprovechar en la siguiente clase, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora cerramos la grabación o no. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos a cerrar esto. A ver, vamos a ir. Ahorita voy a llamar Lisa.